¿Cómo están? Buen día. Aquí estamos un día más con estas perlitas en video. Y en este día tengo algunos textos interesantes para compartir con ustedes, de los cuales el primero de ellos está en Romanos, en el capítulo 10. Y hay varios versículos ahí bastante interesantes donde el apóstol Pablo nos habla acerca de las cosas que tienen que ver con la ley y con las cosas que tienen que ver con la fe, con Israel. Pero en el versículo 4 y 5 nos dice algo muy interesante. Y él explica, a partir del versículo 4, claramente lo que va a hablar. Y él dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. Romanos 10:4. El cumplimiento de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. De arranque nomás, él no deja duda para otra cosa. Pero amplía. En el versículo 5 dice claramente, Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y remite a un pasaje del Antiguo Testamento. Pero dice claramente, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y no solo a los romanos le escribe esto, sino que a los gálatas también. Y en Gálatas tienen unas cuantas situaciones ahí complicadas, porque los gálatas se volvieron en un momento de la fe a las obras de la ley, para ser justificados para salvación. Y él les escribe duro. Gálatas insensatos, le dice, ¿cómo puede ser que se hayan vuelto de la fe a las obras de la ley? Y él les dice en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, dice, y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Ninguno se justifica para con Dios. Ninguno. Porque él dice, el justo por la fe vivirá. Y luego en el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas, de nuevo, vivirá por ellas. No es solamente que el que no las hiciera era reo de muerte según la ley, porque por no cumplir la ley del Señor. No solo eso, sino que todas las cosas que involucraba la bendición en la ley estaban atadas y sujetadas a que cada uno hiciera estas cosas, o sea, que cumpliera una ley, que cumpliera lo que Dios había determinado, lo cual para el hombre pecador le fue imposible hasta que Jesús vino en la tierra y dice que él cumplió toda la ley. Así como dice en Romanos 4, porque el cumplimiento, es decir, el término, el fin, el que cumplió toda la ley, es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Es decir, si vos confías en Jesús, sos justificado de la ley por medio de Jesús. No es que hoy en día tengas que cumplir nada, y a eso es lo que me quiero referir en este día. Porque Romanos 10 sigue hablando, y no se queda ahí. En el versículo 8 encontramos semejante, pero tremenda declaración de Pablo que dice, ¿qué es lo que decimos entonces? ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de fe que predicamos, dice él, es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no pone ninguna otra condición. Y no pone ninguna otra condición. No es que cumplas ritos de la ley, ni que cumplas esto y aquello. Él dice, estas palabras es la palabra de fe. Y aquí viene lo que te quiero ministrar en esta mañana, en esta palita. La fe, de vuelta, la fe. La palabra de fe que predicamos no es una palabra que dice, vas a recibir algo de parte de Dios por esto que estás haciendo. Es una palabra que dice, por la fe, por la fe. Eres salvo por la fe en Jesús. Recibes, dice Pablo a los Gálatas, el Espíritu, el don del Espíritu, por la fe. El que hace maravillas entre ustedes, dice Pablo, lo hace por la fe. Es decir, cualquier cosa que vos creas que estás haciendo hoy para agradar al Señor, lamentablemente te tengo que decir que muchas de esas cosas no servirán para nada, porque la Biblia dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. Así que la palabra de fe que predicamos es esta. Si confiesas con tu boca, si crees en tu corazón, ¿sí? Si confiesas con tu boca, si dices palabras con tu boca y crees en tu corazón, te será hecho. Vas a ser salvo, vas a recibir de Dios lo que Él tiene para tu vida. Y luego el escritor a los Hebreos, en un tercer texto, amplía aún más esto. Y él dice en Hebreos 10,
en el capítulo 10, en el versículo 22, él dice: acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, dice la primera parte del versículo, o plena certidumbre de fe, como dice Reina Valera del 60. Acerquémonos, no dice vamos a estar alejados y cumplir estas cosas que Dios nos dice, porque cumpliendo estas cosas que Dios nos dice, nosotros vamos a recibir. No funciona así. La Biblia habla de que es la fe, la Biblia habla de que es creyendo, la Biblia habla que es creyendo lo que Él dijo en su palabra, porque tampoco es una fe alocada, es una fe que cree lo que dice la palabra. Entonces en esta mañana te quiero decir lo siguiente. La ley dice: el que cumpla estas cosas recibirá, parafraseando, o vivirá. El que cumpla estas cosas. Eso dice la ley, pero dice que el cumplimiento de la ley fue Cristo, y para justicia de nosotros los que creemos. Somos justificados, hechos justos delante de Dios por Jesús, que cumplió la ley. ¿Sí? ¿Comprendemos esto? Entonces, la fe es necesaria para recibir cualquier cosa que vos quieras pedirle a Dios. Cualquier cosa. La fe es necesaria para introducirte al reino de Dios, porque es la que te salva. La fe es necesaria para recibir el don del Espíritu Santo. La fe es necesaria para recibir esas maravillas que Él quiere hacer en tu vida. Entonces Él te dice en el versículo 22 de Hebreos 10, acerquémonos pues con corazón sincero. Acerquémonos pues con, y ahí hacemos un parante, un corazón sincero, plena certidumbre de fe y algunas otras cosas más, pero un corazón sincero y plena certidumbre de fe. Acerquémonos pues, dice. Y cuando habla de certidumbre, te está hablando de la certeza. ¿Sabes lo que es certidumbre? No hay una palabra exacta para poder traducir esto, pero quiere decir la plena seguridad, la absoluta convicción, la extrema convicción de que Dios te va a recibir, de que Dios te va a escuchar. Entonces lo que necesitas en este tiempo, activar rápidamente, no es más mandamientos, no es hacer más cosas, no es hacer cosas para que Dios te ame, no es hacer cosas, no es cumplir determinadas cosas para recibir de Dios, es activar tu fe rápidamente, pero rápidamente, así, activar tu fe con los versículos bíblicos que dice la palabra. No te olvides que la Biblia dice que en Él todas las promesas son sí y amén, no hay chance para la duda, no si yo me porté bien, si yo me porté mal. Acá no hay meritocracia en Jesús. Acá lo que hay es fe, es pura fe. ¿Querés recibir algo de Dios hoy? Necesitas fe. Solamente fe. La Biblia dice: acerquémonos pues con plena convicción, certidumbre, seguridad, autoridad a Él. Que Él nos va a recibir. Si tengo fe en Él, Él me va a recibir. Porque para todas las cosas es necesaria la fe. En esta mañana quiero dejarte esta palabra. Si vos estabas pensando de que lo que estás haciendo es algo que va a agradar, entre comillas, al Señor, y por eso Dios te tiene que bendecir, bueno, quiero que entiendas esto. No es así. Lo que necesitas no es más cosas, no es hacer más cosas. Y le hablo también a aquellos que son cristianos, que creen que sirviendo mucho gana más méritos delante de Dios. No es así. No es así. Es a través de la fe. Es simplemente creyendo. Mira, pon en práctica esto hoy que te digo. Solo por la fe, solo creyendo, pídele a Dios, acércate a Él con certidumbre, diciéndole: yo creo que vos podés hacer esto que yo te estoy pidiendo. Yo creo, yo no voy a hacer más nada para querer agradarte. Yo solo creo que vos ya lo hiciste por mí. Y te doy gracias. Y así termina tu oración esta mañana. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida, en plena certidumbre de fe, creyendo. Llena tu corazón de fuego hoy. Llena tu corazón de esa seguridad de que Dios va a hacer las cosas que son necesarias para tu vida, que Él no te va a dejar. Y que Él va a estar allí para vos siempre. Y no es simplemente un deseo, no es una expresión de deseo, como muchos piensan que hacemos. No, es plena certidumbre de fe. Dios está ahí. Dios está ahí y yo le creo. Amén. Que en esta mañana puedas tener esto en tu corazón. Llénate de esto, busca palabras, busca promesas en la Biblia y llénate de la fe de Dios, llénate de la fe del autor y del consumador de la fe, que es Cristo. Amén. Dios bendiga tu entrada, Dios bendiga tu salida, Dios prospere lo que hagan tus manos hoy. Nos estamos viendo pronto.